Mis amados, qué gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Para mí es como un sueño, como ese anhelo que en algún momento uno ha tenido. Hace 24 años, bueno, yo tenía 24 años, no hace 24, yo tenía 24 años cuando estuve en este lugar. Y yo soy de México y cuando regresé a México me di cuenta de varias cosas. Una de ellas es que aunque la ciudad es bonita, Vancouver es bonito, ¿no? Es bonito, por eso estamos aquí todos. Pero es más bonita su iglesia. Yo extrañé la iglesia. Y he estado en muchas iglesias, en muchas, hasta la del Salvador, la del hermano Toby. Hasta he estado en esa iglesia. Pero esta iglesia es especial, créanme, es especial. Y a veces no nos podemos dar cuenta de eso porque están aquí, porque todos los días o cualquier domingo pueden venir o cualquier miércoles pueden venir, pero cuando uno ya no está aquí, uno se da cuenta de eso. Y les quiero dar 5 puntos, no, esta no es la prédica, les quiero dar 5 puntos por los cuales tienen que valorar esta iglesia. La primera de ellas es porque la iglesia es viva. No sé si me estoy explicando con que la iglesia es viva, porque desde que uno va llegando se respira la misma cultura de hacerte sentir bienvenido, hacerte sentir en casa. Y estoy seguro que es una cultura que ha enseñado el pastor por años y ahora se ha impregnado. Así es que eso se nota. No todas las iglesias son así. Así es que la segunda, por la enseñanza que reciben. Es una enseñanza cristocéntrica. Si es cristocéntrica, ¿no, pastor? Cristocéntrica. Así es que la enseñanza que ustedes reciben, hermanos, viene de un pastor que se ha preparado tanto para el servicio del Señor. Hay una frase que me gusta, dice que, la escuché aquí, el que más se prepara, Dios más lo usa. ¿Cierto, pastor? Esa me la memoricé un día cuando el pastor enseñaba. La tercera, hermanos, los tiempos de alabanza son lindos. Tienen a gente profesional haciendo todo esto y tocando y en la batería y cantando. Cuarta cosa, el don del pastor. Todos sabemos que el don del pastor es la predicación, pero hay un don que, si usted se ha dado cuenta, a mí me impacta, que tiene que ver con ponerse al nivel de cualquier persona, para escucharte, para platicar contigo, para conversarte, seguramente para aconsejarte. Ese es un don que pocas personas tienen y lo hace para el servicio a Dios, sirviendo a cada uno de ustedes. Así es que siéntanse privilegiados. Y bueno, la quinta, había muchas, pero la quinta, aquí hay pupusas. Entonces, qué increíble. Cuando tenía 24 añitos, el Señor me permitió estar en este lugar, en esta iglesia. Y aunque tengo varios testimonios, de verdad, varios testimonios, solamente quiero contar uno muy rápido para empezar con el testimonio ya de verdad, ¿va? Fíjese que yo soy hijo de pastor, o sea, lo mejor, ¿cierto? Amén. Y entonces, claro, uno va escuchando sermones desde que es uno pequeño. Cualquier cantidad de sermones del papá y después de los invitados o de los hermanos que ya predican, y uno escucha siempre sermones. Pero ¿sabe qué? Cuando yo llego a este lugar, para mí Vancouver fue un parteaguas, porque yo lo traía aquí, un montón de versículos de la palabra, los traigo acá, pero cuando vengo aquí, entonces empiezo a aprender que no solamente hay que llevarlos acá, sino que hay que vivir la fe. Y es diferente. Vivir la fe es uno andando por ahí, haciendo lo que el Señor nos dice. Y ahora, la mayor parte de la palabra nos lo dice para nosotros mismos, para nuestro propio bien. Así es que en aquel tiempo, recuerdo que yo trabajaba para una empresa, una empresa pequeña que lo dirigía alguien que se llamaba Chris, era vietnamita. Y yo con mi poco inglés, hasta la fecha mi poco inglés, y él en su manera de inglés vietnamita, no sé si has escuchado un vietnamita, qué complicado. Así es que empecé a trabajar con él en mudanzas.
yo era más flaquito, entonces me asusté al principio, me dijeron, tranquilo, aquí todo se carga en una carriolita y era fácil. Así es que yo empecé a trabajar con él viernes y sábado, siempre, viernes y sábado. Pero un día sábado, recuerdo que me habla mi jefe y me dice, oye, bueno, no así, me lo dijo como en y así, ¿no? Y entonces me dijo, oye, vamos a tener un trabajo. Dije, ok, ¿de a qué hora a qué hora? No, pues de tal a tal hora, tenemos solo uno. Dije, ok, fui, trabajamos y cuando estábamos terminando de trabajo, haga de cuenta ya los últimos 3, 4 minutos, ya nada más para dejar todo y que le paguen seguramente. Estábamos en eso, recibo una llamada y era del pastor David. El pastor por supuesto no se acuerda de eso, pero yo sí me acuerdo. Y esta llamada me dijo así, hey, papaito, porque así habla el pastor. Mira, me dijo, ¿ya desayunaste? Le dije, no, pastor. Oye, ¿vas a estar ocupado? Le dije, no, porque justo estaba terminando la mudanza. Me dijo, oye, venite aquí a la iglesia. Hay barbacoa de México. Dije, voy para allá. Así es que en ese momento tomo la decisión de, terminando el trabajo, dije, pues me voy para la iglesia. Aparte me encantaba estar aquí. Pero en ese momento, cuando yo me subo a la camioneta, en donde mi jefe me tenía que acercar a donde me había levantado, recibo una llamada. Y medio lo que yo escuché, el poquito inglés que tenía, era sí, que había otro trabajo en ese momento. Y dijo, sí, vamos para allá. Termino y digo, no, pues yo ya me comprometí. Y entonces me dijo mi jefe, oye, hay otro trabajo. Bien contento. Y le dije, Leo, Cris, no puedo. ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedes? Más trabajo, más dinero. Le digo, yo sé, Leo, pero ya me comprometí. Tú me comentaste que solamente teníamos uno. Sí, pero es más dinero, más trabajo. Le dije, sí, pero no puedo. Así es que se enojó mucho, se puso así rojo, como los asiáticos normalmente se ponen, y me empezó a decir no sé qué tanta cosa, qué bueno que no sé mucho inglés. Así es que yo después dije, bueno, aunque ni me pague, me subí, yo estaba con él y dije, aunque ni me pague, ya que me deje ahí, y a ver si no hay una policía por aquí que nos auxilie. Llegamos, me pagó como de muy de malas, me pagó ya no sé cuánto, y ya. Yo me vine, tomé un autobús, vine para la iglesia. ¿Y qué creen? Que yo venía pensando, venía como de esas así desconsolado y desconcertado y decía, y creo que ya la regué, porque pues era mi trabajo, no, ya lo perdí. Pero por otro lado decía, no, pero la palabra dice que primeramente hay que buscar ¿qué? El reino de Dios. Así es que yo decía, no, lo estoy haciendo bien, porque primeramente es el reino de Dios. Claro, pasaron 3, 4 minutos y dije, ya la regué. Pero bueno, llegué aquí y se me olvidó. Me invitaron a ese salón y había una reunión porque me querían invitar para pertenecer al grupo de alcance, que ya me enteré que ya no hay, ahora se llama Bienvenida o algo así. Así es que para eso me habían invitado y desayunamos y todo muy bien. Ahora, cuando yo salgo de la reunión, ya te ves como en tu realidad. Me acuerdo que yo iba saliendo de este lado y dije, ¿y ahora dónde voy? Pues ya ni tengo trabajo. Pues a mi casa seguramente. Y en eso, Milagrito, que siempre me sentaba aquí yo con ella, aquí siempre con sus hijas, me dijo, hey, mono, porque así me decía, hey, mono, ¿qué vas a hacer ahorita? Le dije, no, pues ya nada. Dije, no, pues ya nada. Me dijo, ven, te invito a un helado. Y le dijo a una muchacha, no recuerdo quién es, y ella se fue atrás, la muchacha. Me dijo, también le dijo, ven, te invito a un helado. Y entonces nos iba a invitar a un helado, pero cuando íbamos rumbo al helado, dijo, oye, ¿me pueden esperar tantito? Voy al cajero a sacar dinero. Sí. Se estacionó y me dijo la muchacha, oye, ¿qué tienes? Le digo, ¿qué crees? Fíjate que acabo de perder mi trabajo. Me dijo, ¿cómo crees? Yo sí. Y estoy preocupado un poquito porque yo estudiaba en las tardes, pero en el día pues habría que ver cómo, ¿no? Así es que estaba un poco preocupado y me dijo la muchacha de atrás, me dijo, oye, ¿y por qué? Eso no lo sabe Milagro, pero hasta ahorita se va a enterar. Me dijo, oye, ¿y por qué no le dices a Milagro? Tú te llevas bien con ella. Le dije, sí, pero no, nunca me ha gustado abusar de la confianza de alguien. Entonces le dije, no sé, dile, pues en confianza dile, su hermano tiene una compañía que te dé trabajo. Ayer lo vi, por cierto, aquí sentado, lo saludé. Le dije, híjole,
Dije, bueno, y uno se avienta la oración rápida. Señor, ayúdame, mira, viene milagrito. Y venía de sacar dinero y recibo una llamada justo antes de llegar. Dije, bueno, ahorita que se mete, se asoma y me dije, hey, estaba hablando, adivinen con quién, con su hermano. Y le dijo, hey, mono, me dijo así, oye, ¿tú tenés trabajo? Dije, no. Y me dice, hermanito, te tengo a la persona dedicada. Me dijo, oye, ¿querés trabajar con mi hermano? Le dije, sí. Te tengo a la persona indicada. Sí, no, yo respondo por él. Y no sé cuánto, sí, no sé qué. Ok, oye, te ve mañana, adelante. Y me cambió la perspectiva porque sabía que la palabra era real. Primeramente, el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. A partir de ese momento yo empecé a trabajar con Orlando, su hermano, y para terminar, en el primer día me subió, bueno, en esa primera semana me subió 3 veces el sueldo. El primer día llegué, yo no sabía hacer nada, me estuve enseñando, y dije, me arrastro, y empecé a pintar, yo me manché todo, dije, no me importa. Cuando terminamos el día me dijo, hey, me llega, ¿cómo trabajas? Dije, qué bueno. Me dijo, ¿sabes qué? Te iba a pagar tanto, ¿te acuerdas? Sí, te voy a pagar $1 más. Dije, en un día ya habíamos subido. Y terminó la semana y cuando me iba a pagar, me dijo, hey, ¿te acuerdas que te iba a pagar tanto? Sí, me llegó, ¿cómo trabajabas? Te voy a pagar más. Y me subió otro, en una semana me subió 2 veces el sueldo. Así es que tantos testimonios, hermanos, en donde uno puede ver la fe que si no la vivimos, de pronto nos perdemos tantas promesas del Señor. Ahora sí, quiero entrar en materia porque tenemos ya bien poquito tiempo. Como título a esta plática le hemos llamado Cuando Dios te acompaña en el dolor. Y quiero poner un contexto antes. Mi esposa y yo, bueno, que mi esposa aquí está presente, en el 2019 tuvimos una noticia que nos paralizó, nos cambió la vida. En el mes de julio se empezó a sentir mal mi hijo, de nombre Josué, Aaron Josué. Se sentía mal, tenía 2 añitos de su rodillita y empezamos a hacer estudios. Estudio acá, estudio allá, muchos estudios, todo el tiempo. Y después de varios meses de hacerles estudios, le hicieron uno que se llama aspirado de médula ósea, que es como una agujota, se le meten a la médula y ven para observar las células, qué tipo de células tiene, para ver si hay alguna célula cancerígena, es para eso. Y dicen, hay un 10% que probablemente, pero no podemos todavía diagnosticar algo. El 10% puede ser cualquier otra cosa, puede ser una infección fuerte. Así es que esperamos. Se fue acercando el tiempo y como en el mes de noviembre, finales del mes de noviembre, nos citan a mi esposa y a mí y nos dice un doctor, hicieron un segundo aspirado y nos dijo, tenemos el diagnóstico, es leucemia. Y me recuerdo mucho que nos dijo, perdón, nos ofreció una disculpa. En ese momento dije, bueno, pues duele. Dije, pues vamos a darle. Nos dijo qué es lo que teníamos que hacer. Así es que mi hijo, empezando diciembre, entró al hospital. Estuvimos durante ese mes en el hospital y fue el mes más complicado, porque los que conocen un poquito el procedimiento, lo que hace es cuando te dan quimioterapia, es que te borran las células. Y hay porcentajes, hay 30, 50, 60, 80, pero a mi hijo le borraron el 100% de células, matando todo tipo de células, buenas y malas. Le llaman como resetear a la médula. Así es que cuando estábamos en el hospital los primeros días de diciembre, mi hijo se quedó sin defensas, sin células que pudieran estar defendiendo, sin sistema inmune. Y así estuvo por 20 días aproximadamente, en donde no tenía ningún tipo de defensa. Durante ese tiempo, pues es en el hospital, se le empezaron a pegar un montón de cosas y tuvo al menos 5 complicaciones. La primera de ellas, no recuerdo cómo se llamaba, la del estomaguito, pero son como bacterias que al no haber algo que las defienda, empiezan a atacar el estomaguito.
y no puede comer nada. Colitis neutropénica. Gracias. Después nos diagnosticaron también una infección en la sangre. Me acuerdo que me reunieron como con 12 doctores y cada uno en su área con su acompañante, y nos iban diciendo, iban pasando el otro, me iban explicando qué era la infección en la sangre. Después nos dijeron, también tiene un hongo en la sangre. Y ese es más complicado que la infección. Hubo otra cosa que en ese momento, cuando nos estaban dando la noticia, ya habían actuado porque tenía una neumonía severa. Un niñito de 2 años con neumonía severa y un pleurama o algo parecido que tiene en el pulmoncito. Y la última cosa que se le diagnosticó fue una infección en el cerebro. Así es que estaban todos los especialistas y también nos dijeron, en cualquier momento puede morir su hijo. Por cualquiera de estas, un adulto muere, con cualquiera una de estas, pero su hijo tiene las 5 y estaba en terapia intensiva. Así es que en ese momento recuerdo que mi suegra fue al hospital para ver si algo se necesitaba, y mi esposa y yo nos fuimos a casa. Pues por supuesto con la noticia, era 26 de diciembre, con la noticia y pues deshechos en ese sentido. Así es que teníamos tanta necesidad. Recuerdo que salimos de casa, a la vueltecita está la iglesia donde nos congregamos, y era 26 de diciembre, todo estaba cerrado. Las iglesias deberían estar abiertas todos los días, porque cuando uno tiene tanta necesidad y tanta hambre del Señor, y uno necesita escuchar palabra, y uno necesita recibir aliento, y estaba cerrada. Y vimos a un pastorcito que vive muy cerca de nosotros vivimos. Se llama René Zapata, un pastor que actualmente tiene 91 años, y pasó ahí rápido manejando, porque así maneja bien rápido ahí. Y entonces le dije, mira, el pastor. Y entonces corrimos, sabíamos que por ahí vivía, pero no sabíamos exactamente en qué casa. Así es que corrimos, mi esposa y yo. Queríamos recibir aliento, querer recibir consuelo, consejo de parte del Señor. Así es que llegamos y nos vio y me dijo, mijito, pásale. Nos pasó, estuvimos en su casa, le explicamos el tema y nos dijo, pues mijito, lo único que les puedo sugerir es que entreguen su hijo a Dios, entréguenlo al Señor. Bien complicado hacer eso. Oró con nosotros y después nos dejó a solas. Y mi esposa y yo entregamos la vida de mi hijo al Señor. Terminamos, nos dio una ofrendita el pastor todavía. Bien raro, porque normalmente uno da para los misioneros o pastor, pero el pastor nos dio una ofrendita. Salimos de ahí. Y al día próximo, el 27 de diciembre, es mi cumpleaños. Es que yo sabía que probablemente iba a pasar muy mal. Pero el 27 de diciembre nos empezaron a decir que empezó a reaccionar, empezó a producir células. Y dijeron, oigan, y empezó a producir células. Eso significa que puede empezar a defenderse. Y se empezó a defender. Pasaron los días y nos dijeron, ¿qué creen? Ya se dio la infección en la sangre. Siguieron pasando los días y la neumonía empezó a ceder también. Y así como iba pasando el tiempo, llegamos al mes de enero. Si alguien ha estado en un hospital un día, 2 días, 3 días, es bien difícil. Nosotros en ese momento llevábamos ya un mes en el hospital, viviendo ahí. Nos turnábamos, mi esposa, mi suegra nos ayudaban muchísimo, y yo a veces iba a trabajar y del viernes para sábado yo me quedaba en el hospital, y una que otra vez me quedaba y al otro día irme a trabajar porque hay que seguir comiendo. Así es que llegó el mes de enero y mi hijo empezó a producir más células y se empezó a recuperar de una cosa, de otra cosa. Me dijeron, ¿qué crees? El hongo también ya se dio, y empezaron a ceder las cosas. Y lo último que nos detuvo fue la infección en el cerebro. Empezó a tener una hidrocefalia, porque el cerebro es increíble. Cuando le afecta algo, ¡pum!, se empieza a cerrar, como las cavidades. Pero dentro de estas cavidades se quedó agüita. Así es que le pusieron una válvula aquí a mi hijo, que por todo adentro del cuerpo iba hasta su vejiguita.
Y después no salió todo el agua, así es que le pusieron otra valvulita de este lado. Tuvieron que abrirle. Y otra vez. El Señor, durante todo ese tiempo, nosotros obviamente sin saber, había un médico que era pastor también ahí en el grupo de oncología. Apenas lo acabamos de ver. Tenía mucho que no lo veíamos y él estuvo ministrando todo ese tiempo a mi esposa. Cuando mi esposa requería o necesitaba, lo iba a ver al consultorio y estaba en oncología, así es que podía. Y cuando nosotros no podíamos entrar a algún lado, él entraba y decía, su hijo está así, 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 y decía que éramos sus sobrinos. Así es que nos atendían de otra manera. Mi hijo empezó a recuperarse poco a poco. Se dio una cosa, luego otra cosa. Por ahí del mes de finales de febrero le empezaron a llamar el niño del milagro. Entonces iban a ver, oigan, no es el niño del milagro, porque habían sido tantas enfermedades que no podían creer que se había recuperado. Llegó marzo y en el mes de abril, 29 de abril, nos avisan que podríamos sacar a nuestro hijo. Ese día, después de 5 meses de estar en el hospital, me acuerdo que corrimos, yo salí del trabajo muy rápido, llegué, lo envolvimos en una cobijita, yo estaba muy contento, yo quería que volviera a ver el sol, que volviera a ver el cielo, los árboles, y mi hijo durante el coche iba viendo a los perritos, estaba emocionado. Llegamos a casa, nos habían dicho que iba a ser complicado poder recuperar otra vez el caminar. Dijeron, se puede tardar como un mes. Pero no, él en una semana empezó y en una semana ya caminaba y corría. Y el Señor, ahora lo entiendo así, el Señor nos lo prestó 2 meses más. Lo disfrutamos como pocas cosas se pueden disfrutar. Desde escucharlo reír con cualquier cosita. Y en ese momento nosotros dejamos de decir, ahorita no, hijo, al rato porque estoy trabajando. Dejamos de decir eso. Ya no estábamos tan ocupados como estábamos antes. Así es que prestábamos toda la atención y disfrutamos muchísimo a nuestro hijo. Pasaron esos 2 meses y tuvimos que llevarlo nuevamente al hospital. No queríamos, pero se empezó a sentir mal otra vez. Lo llevamos y en el mes de julio, para el día 3 de agosto, el Señor llamó a mi hijo. Estábamos en medio de la pandemia, 2020. Así es que se había infectado de COVID, otra vez le habían aplicado el 100% de quimioterapia y se agravó. Una semana antes de que cumpliera 3 añitos, yo le había comprado un trajecito color gris, completo, con su chalequito, su pantaloncito. Y dije, para cuando cumpla 3 años, se lo voy a poner. Pero no llegó a 3 años. Una semana antes, justamente un lunes, el Señor tuvo a bien llevárselo. Y a veces le preguntaba a Dios, ¿pero por qué no me lo dejaste? Yo quería celebrar. Y un día entendí esto. Si realmente nosotros nos llamamos cristianos y sabemos lo que el Señor nos promete, yo entendí como si el Señor me dijera, pero Él celebró sus 3 años en el mejor lugar donde los puede celebrar, que es allá con el Padre. Y yo lo creo firmemente. Así es que el saquito, ahí está. No, ya no tiene tanta importancia hoy en día. Pero quiero compartirles esta parte de la palabra. El Señor me habló mucho a través de esta porción de la palabra, porque cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, el Señor se fija, el Señor mira. El Señor nos ama tanto que así es con cada uno de nosotros. Y cuando vi esta porción de la palabra, la quiero leer solamente de Hechos capítulo 8 a partir del verso 26 al 29. Dice así la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que ¿un qué? Etíope. O sea, ¿de dónde era? Bien, qué bárbaros.
eunuco, dice, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén había ido a Jerusalén para adorar. Dice así, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora bien, yo hice más o menos una conversión de kilómetros, porque él venía desde Etiopía, había ido a Jerusalén. ¿A qué había ido? A adorar. 3,900 kilómetros, y la conversión más o menos es como aquí de Vancouver. Nosotros somos de México, así es que imagínense, hay una ciudad que se llama Monterrey, que fue más o menos la que agarré, porque hasta Tijuana todavía eran como 3,100 o algo así. Dije, no, me falta más. Entonces le aumenté y lo puse así. Bien lejos. Ahora, ustedes se imaginan, estuve haciendo más o menos el cálculo y se dice que avanzaban aproximadamente 75 kilómetros diarios en el carro de los carros de antes, ¿no? Que era como con caballos o puede ser con algún dromedario. Así es que se tardó un mes en ir hasta Jerusalén. También al parecer era uno de estos judíos prosélitos, es decir, nuevos, convertidos. Así es que había ido desde Etiopía. ¿Cómo creen que iba hasta Jerusalén? Yo creo que iba con tanta expectativa. Irse un mes. Ahora también estaba sobre todos los tesoros, dice la palabra, era alguien de finanzas, era alguien importante. Mientras llegó a Jerusalén, ocurrió algo, porque en el versículo 28 dice así, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ocurrió algo aquí. Ya venía de regreso hacia Etiopía. Llevaba aproximadamente como unos 80 kilómetros, cuando un ángel le dice a Felipe, hey, levántate y alcánzalo. Alcanza al etíope. Ahora, ¿qué características tenía este etíope? Dice la palabra. Era etíope. ¿Qué otra característica decía? Eunuco. Todos sabemos que es un eunuco, ¿sí? Un eunuco, además trabajaba con la reina y estaba encargado de las finanzas. Es interesante lo que muestra la palabra. No está solamente por ponerlo ahí. Había ido a Jerusalén a adorar, pero ocurrió algo. ¿Cómo creen que venía de regreso el etíope? Ya hacia su casa. ¿En qué estado de ánimo que ustedes creen que se encontraba? ¿Cómo? Alegre, fortalecido, gozoso. Pero Dios vio algo. Por eso le dijo al ángel, oye, alcánzalo. Vio algo. Quiero llevarlos al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 23, versículo 1 y 2. Dice así, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. ¿Qué característica tenía el etíope? Era eunuco. Así es que había trasladado tanto tiempo, tantos kilómetros, llegó a Jerusalén, ¿y qué creen que pasó? No entró. Porque la ley era la ley. No entró. Dios vio eso. Si no, yo no veo otra razón por la cual, si él venía gozoso de su camino, venía leyendo Isaías y hablaba acerca de Jesús en esta parte de la escritura. Y también hablaba que no iba a tener generación. Isaías 53. Entonces, ¿él iba a tener generación él? No. Porque los eunucos normalmente se tenían que poner así porque trabajaban normalmente en casa. Así es que no ponían exponer ni a las hijas del rey, ni a la esposa. Y también la otra, no podía quitarle el reino o usurpar el reino, ya que se encontraba en el palacio normalmente. No podía, porque para poder tener el reino necesitaba
tener descendencia, así es que no podían. Así es que ahora, ¿cómo se imaginan que venía? Ah, triste. ¿Qué más? Confundido, por supuesto, desconsolado, no entendiendo. ¿Y saben algo? Cuando muere nuestro hijo, así me encontraba yo y mi esposa, desconsolados, confundidos, no sabiendo por qué. Una de las cosas que más me dolió y más el Señor trató conmigo tuvo que ver con mi fe. Porque yo había crecido, yo había dicho, yo sé esto, yo conozco esto, yo he visto milagros de Dios, yo sé cómo es el Señor, yo lo conozco. Pero ¿qué crees? Que cuando nosotros vimos que mi hijo había partido, nosotros nos sentimos así. Pero Dios lo ve, Dios ve eso. En ese entonces, cuando mi hijo fallece, nosotros, mi esposa y yo, nos fuimos a la playa un tiempo. Yo trabajaba en gobierno en aquel entonces y ni dije nada. Yo me fui, diga, si me corran, que me corran. De eso pedí mi limosna, dije, ya, que me corran. Y cuando regreso, me dijo, yo hice mi carta de renuncia porque ahora mi prioridad era mi esposa. Dije, yo quiero estar con mi esposa porque los dos nos sentíamos mal. Además había leído que cuando uno pasa tiempos complicados es muy probable que haya divorcio, porque cada quien empieza a sufrir de manera diferente y no hay quien, no estamos preparados para poder consolar al otro, no estamos. Así es que en ese momento nosotros, para mí mi prioridad era renunciar, y cuando yo quise renunciar, me dijo mi jefa. Ahora mi jefa era bien complicada, era una persona que le encantaba exprimirnos, era gobierno. Entrábamos a las 9 de la mañana y salíamos a las 11 de la noche normalmente, pero muchas veces a la 1, 3 de la mañana, era así. Y no creen que el otro día, oye, te desvelaste, vente más tarde. No, 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 a las 9 entrábamos. Era así, y se peleaba con todo mundo y todos los que estaban adentro, le encantaba la pelea. Ella jamás corrió a alguien porque todos renunciaban solitos. Era bien complicada y les hacía la vida de a cuadritos cuando alguien renunciaba, y tenían que esperarse 15 días o normalmente un mes para poder dejar el puesto y poner a alguien. Así es que cuando yo dije, no, yo no estoy ahorita para eso, dije, ya, si me va a correr, entonces hice mi carta de renuncia y dije, pero la quiero ya, inmediato. La presentamos y no estaba mi jefa, la vi como en una mesa. Entonces voltea y ve mi carta de renuncia, le dice algo a otra persona y me dice, oye, Sam, dice que no te la va a firmar, que te vayas a tu casa, vete a tu casa y después ella te habla. Y dije, bueno, me fui a la casa y como a los 2 días me habla mi jefa y me dice, oye, Sam, ¿cuándo te puedo ver? ¿Te puedo ver mañana? Sí. Fui al otro día. Yo ya iba me acuerdo que me pasó a su oficina. Yo medio me senté porque dije, ahorita que empieza a decir, no, que primero el trabajo. Dije, cuando me empieza a hacer esas cosas, digo, oiga, discúlpeme, pero ahorita no estoy. Ya. O sea, estaba así con media pompa ahí, medio sentado. Y me dijo, oye, Sam, no te acepté tu carta de renuncia y no te la voy a aceptar. No te voy a aceptar tu renuncia. Te quiero proponer algo. ¿Por qué no te vas a tu casa el tiempo que tú necesites? Y yo dije, esta señora, ¿qué le pasó? Ella no es así. Dijo, vete a tu casa, vamos a tratar de no molestarte. Si necesitamos algo, te avisamos, pero vete con tu esposa. Terminamos de hablar otras cosas y cuando iba saliendo me dijo, oye, ¿tu esposa tiene visa? Le dije, sí. Me dijo, oye, fíjate que yo trabajaba para el gobierno del estado de Puebla y ellos tienen 3 oficinas en Estados Unidos, una en Los Ángeles, una en Nueva York y otra en New Jersey. Y me dijo, oye, ¿y si los mando para allá? Habla con tu esposa. Y a mi esposa le encanta el viajecito. Y diga, y como a los 3, 4 días empezó a dar todo. Ella me reunió un día con el contador, un asesor y ella, y estaba yo. Dijo, ¿cómo le podemos hacer para que a Samuel no le falte nada estando allá? Y el contador, no, pues es que allá solamente hay un salario, la única vacante que hay un salario de $2,500, pero va solo, es como para alguien solo, él va con su esposa, así es que no, ¿qué otra opción tenemos, contador? Y entonces ella exprimía, ahora lo estoy exprimiendo a mi favor. Entonces dije, aleluya, dije. Entonces estábamos
estábamos ahí esperando y dijo, el contador se le ocurrió algo, dijo, oigan, ya sé cómo le podemos hacer. Si lo mandamos allá con el sueldo de 2,500, lo tenemos que correr de aquí. Pero si lo mandamos de comisión, puede irse hasta 30 días y dándole un salario diario de $649 americanos. Yo dije, bueno, eso ya no pinta tan mal. Dijo, y no lo corremos aquí, le seguimos pagando. Entonces digo, ay, ¿qué más? No, pues los Ubers, le pagamos los Ubers, ¿qué otra cosa? Y yo empecé a ver a esta señora interesadísima en que nos fuera bien, en que no nos faltara nada. Cuando salimos ahí yo dije, no, yo sé que no es ella. Porque si ella hubiera sido bondadosa todo el tiempo, hubiera dicho, ella de por sí ya fue buena, ella de por sí, pero no era así. Así es que a mí no queda menor duda que estaba haciendo el Señor usándola a nuestro favor. Y el Señor hizo, es como si nos dijeran, váyanse, les pagamos, váyanse allá, como si fueran de vacaciones. Y nos fuimos a Los Ángeles, estuvimos ahí. Eso que nos dijo, quédense el tiempo que les alcance el dinero. Y yo, bueno, si regresan en 15 días o en un mes, el tiempo y nos alcanzó para 4 meses. Y estuvimos viviendo ahí. Y por último, recuerdo que cuando nosotros llegamos a Los Ángeles teníamos un problema porque necesitábamos un lugar donde vivir. Tal vez aquí en Vancouver es parecido y no encontrábamos porque nosotros no sabíamos por cuánto tiempo nos iba a alcanzar el dinero. Así es que no podíamos comprometernos y lo mínimo que podíamos eran 6 meses o un año hacer una renta, ¿no? Un contrato. No podíamos. Así es que algo nos había pasado a nosotros. Les decía que a mí me había afectado en el tema de la fe y a mi esposa también. Ahora yo soy el papá, pero ella es la mamá. Y entonces me dijo mi esposa, amor, no quiero saber en ese momento de Dios. No quiero saber. Porque estábamos dolidos, confundidos, como decepcionados. Y no queríamos saber de Dios. Pero cuando llegamos allá, me acuerdo que yo empecé a ver muchas iglesias cristianas. Digo, hay una iglesia, hay otra iglesia, y hay otra iglesia. Y mi esposa, como el tercer día, me dijo, mira, una iglesia cristiana. Dije, amor, ya hay un montón. No le dije, pero yo, hay un montón. Y era una iglesia chiquitita, un local bien pequeñito. Y somos latinos, ¿no? Entonces nos asomamos de chismosos. Y sale una hermana y me dijo, hey, oigan. Nos dijo, pásenle, hace mucho calor. Y nos dio agua. Dijo, ¿ya comieron? ¿Les invito a algo? Le digo, no, está bien, está bien. Le digo, solamente queremos pedirle 2 cosas, hermana. La primera es si nos ayuda a orar porque tenemos este problema de la casa. Y 2, si en su congregación hay alguien que nos pueda rentar durante ese tiempo, nosotros pagamos. Y me dijo, déjame consultarlo con mi esposo. Ok. Pero las hermanas ven que rápido comunica, ¿no? Y entonces, como a la hora yo estaba recibiendo una llamada y dije, ay, no lo conozco. Y bueno, hey, hermano Samuel. Dijo, sí, habla el pastor Víctor. Digo, pastor, dígame, oiga, me comentó mi esposa que ustedes necesitan un lugar. Le dije, sí, ya lo tengo. Ay, le digo, hermano, ¿a qué hora paso por ustedes? ¿En dónde paso? Le dije, no, pero dígame cuánto. Me dijo, no, ya está. No, hermano, yo insistí, no, pero gracias, hermano, pero dígame cuánto o cuáles son las condiciones. Me dijo, hermano, el Señor ya puso ese lugar para ustedes desde antes. Así es que pasó por nosotros. ¿Y saben qué había pasado? Es que, dijo, nosotros hicimos malas cuentas, pero Dios las hizo correctas. Dijo, nosotros habíamos rentado este localito donde vivimos ahora y atrás vivimos, pero hemos crecido, así es que ya rentamos otro local más grande y atrás hay una casa con baño nuevo, todo está listo para usarse, pero no lo podemos usar porque nos equivocamos en las fechas. Así es que ahora tenemos rentado este y también tenemos rentado el otro y nadie lo usa. Así es que el Señor ya preparó ese lugar. Quédese ahí el tiempo que usted necesite. Pero lo más impresionante no fue la casa, sino que el Señor había dispuesto a un pastor. Nosotros no queríamos saber de Dios, pero Dios sí quería saber de nosotros. Y aunque nosotros le dijimos, Señor, déjanos por favor, Dios dijo, sí, pero aquí de cerquita. Aquí, pero no los voy a dejar en este tiempo. Y nos puso un pastor que se quitó el lugar donde vivía. Después me enteré que hasta el colchón nos lo dio a nosotros y él dormía así en la alfombra.
y nos consolaba todo el tiempo que nos veía. Nosotros no queríamos ir a la iglesia, pero empezamos a ir a la iglesia y con él, porque nos hablaba, porque nos decía, nos animaba. El Señor es así, como al etíope, porque Él ve nuestro corazón. Y les voy a decir una última cosa. Aquí mandó un ángel del Señor para decir a Felipe: hey, ve. Pero ¿sabes qué? Con nosotros la gracia es tan abundante que no solamente mandó a un ángel, mandó a su propio Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros. Por eso la palabra, yo la entiendo perfecto cuando dice que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Por supuesto, cuando en una ocasión escuché esta frase que decía: es fácil que un abogado le hable a otro abogado. Es fácil que un doctor escuche a otro doctor. Y cuando nosotros hemos pasado por este proceso, yo dije: claro, es fácil hablarle a alguien que está pasando por eso, porque nosotros sabemos qué se siente. Pero yo les quiero decir en esta hora que no están solos, que no están desamparados. Tenemos a un Dios todopoderoso, que Él no prometió que no iban a pasar cosas malas. Él prometió estar con nosotros todos los días. Así es que nosotros nos tenemos que aferrar a esa promesa. Y el Señor ha ido trabajando con nosotros durante todo este tiempo. El Señor nos ha ido sanando poco a poco. El día de hoy tenemos la bendición, el Señor nos regaló a otra bebecita y está aquí con nosotros. Ya la fueron a sacar de la cuna. Es que es bien traviesa, seguramente la corrieron. Pero el Señor nos sigue dando alegrías. Ahora estamos viendo otra etapa y volvimos a sonreír. Y yo sigo insistiendo y sigo diciendo que aunque en su momento dudé, yo sé que puedo decir que el Señor es bueno y sigue siendo bueno todo el tiempo. Versículo 39 dice así: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió. ¿Qué dice? Cuando encontramos la ayuda del Señor, así sigue siendo nuestro camino, gozoso nuestro camino. Que el Señor les bendiga abundantemente. Tengo un amor muy especial por el Redentor. Le sigo de cerca desde hace ya algunos años. Y sigo insistiendo que el Señor no me puso aquí por error hace mucho tiempo. El Señor me bendijo con su iglesia, con las enseñanzas del pastor y con el pueblo de Dios que son ustedes. Que Dios me los bendiga abundantemente. Oremos. Padre, en esta noche te alabamos, te bendecimos al conocer un aspecto tan importante tuyo, Señor, para con cada uno de nosotros. Qué lindo saber que no estamos solos. Qué lindo saber que aún en medio del dolor, la tristeza, la desesperación, la angustia, con la pérdida de un pequeño bebé, tú estabas ahí, Señor. Te pedimos perdón por todas aquellas veces que hemos pensado que tú te has escondido, que estás de lejos mirándonos, cuando en realidad está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y nos vas preparando el camino y nos das muestras de amor, muestras de cariño, y nos pones ángeles a nuestro alrededor y nos buscas. Gracias te damos. Gracias por la vida de Samuel, su esposa, su baby, por su vida, por su trabajo y el ministerio que tú les has dado, y también de la manera como ellos han respondido ahora
ante esa prueba tan grande por la que atravesaron. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero siente el deseo en esta noche, usted dice: pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Yo le invito ahí donde está para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y Salvador de su alma. A través de una oración, usted puede orar conmigo de esta forma. Dígale: Señor Jesús, en este día abro mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis pecados. Y en este día te recibo como mi Señor y Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Señor, al pasar todo el día en tu casa nos gozamos, nos alegramos, fortalecemos nuestra fe, se fortalece nuestra alma con tu presencia, con tu palabra, con este maravilloso testimonio. Gracias te damos, Padre Santo. Ahora pedimos que nos bendigas al acostarnos, al levantarnos. Bendice todo lo que hagamos, Señor, lo que emprendamos en esta semana, que lleve el sello de tu bendición. Cuida a nuestra familia, cuida a tu iglesia, bendícenos, te alabamos. Recibe toda alabanza, recibe toda adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga. Nos miramos el miércoles con ayuda del Señor. No olviden pasar, por favor, los que van a querer pancito dulce. Allá está mi querido hermano Reuel.